Yo creo que siempre cuando haces algún proyecto audiovisual aportas un conocimiento. Aportas desde la edición de lo que vas a hacer, de la forma en que lo vas a hacer, de la intención con que lo vas a hacer. Siempre hay una variación. Ahora, ¿vale la pena ese conocimiento? Ya ahí como que empieza a cambiar un poco la respuesta, digamos, ¿no? Eh, pero creo que hay que tener mucho cuidado con esto de pretender educar, porque también uno se pone como muy pedante, como una posición así como de yo te enseño, tú aprendes, eh, y que me parece complicada, digamos. Entonces nosotros como que revisamos un poco en algún momento esta cosa como de cuánto como que pretendíamos enseñar o desde dónde pretendíamos enseñar, y de algún modo hemos tratado de ir poniendo algunas ideas de lo que de lo que es finalmente la cosa de la predicción, ¿no? De que es estadístico, de que se basa en algunas mediciones, etcétera, pero sobre todo tomando en cuenta que al final tenemos 3 minutos para hablar de 5.000 kilómetros. Entonces, si además nos ponemos a hablar de lo que es un cirrus, un estratocirro, como que perdemos el eje. Yo creo que en ese sentido lo más importante es que uno sepa cuando va a ver un programa, que sepa leerlo y sepa también encontrar sobre qué va a estar hablando. Ahora, en una dimensión más grande, creo que perfectamente uno puede explicar más cosas y contar un montón, pero, es, pero no sé si es la pertinencia del informe del tiempo. Mira, yo creo que donde funciona esto al final tiene que ver con una cosa de la intención. O sea, y en ese sentido sí creo que un programa tan restringido, tan específico como es el pronóstico del tiempo, sí puede tener un pequeño efecto catalizador. Y ahí es donde creo que la forma, la estructura, como se plantea como programa, ahí sí creo que puede tener un rol mucho más interesante, porque te puede dar ganas de saber otra cosa, te puede dar un interés, pero tiene que ver con, con mantenerte en el tema, con hacerte pensar sobre el tema desde una perspectiva. Y ahí toda la innovación se la juega en esa parte, ¿no? Como en llamar tu atención, en hacer ver una cosa distinta a un cartón con números que va cambiando con una música de fondo. Que igual la información en términos estrictos la tiene, digamos. Es audiovisual porque hay música en el fondo, pero es como dicen, es como usar un tanque para matar hormigas. Es decir, la capacidad de la herramienta televisión es tan fascinante, que eso de estar adentro de la pieza de la gente y hablarles en directo, aunque sea por 3 minutos, que realmente es perder el tiempo, me parece a mí, y las energías de todo el mundo, no intentar jugarse algo en ese sentido. Creo que lo más importante en trabajar en reportaje o en otras cosas es hacerte ver que la vida puede tener más aspectos de los que tú creías antes. O sea, abrirte los horizontes me parece que es el punto esencial, es como el básico. De ahí en más que tú vas a poner un conocimiento específico, la variación de la tasa de presión en hectopascales con referencia, no sé si vale la pena. O sea, creo que fue un avance importante el que más que un meteorólogo fuera un periodista el que presente el pronóstico del tiempo, porque el drama con el especialista es que uno se queda en una minucia que finalmente espanta a mucha gente. Por eso me gusta también la fotografía, porque creo que tiene una forma integradora respecto a las personas. La televisión para qué hablar, la televisión es para que mucha gente distinta lo vea. Entonces, eh, por ahí creo que va el trabajo más importante de esmerarse en forma que no es que descubres la pólvora cada vez, pero te esmeras en que el formato en alguna parte te atrape. El mundo siempre estuvo lleno de imágenes. Eh, lo que pasa es que ahora están impresas, pero cuando en la prehistoria el caballero iba caminando en la mitad de la nada y de repente veía moverse unos pastos, él sabía que por allá había algo que se podía cazar, digamos. Entonces todo su campo visual estaba lleno, siempre lo estuvo. Lo que pasa ahora está lleno de unos productos simbólicos y como son símbolos, es importante que entendamos que están hablando de cosas, son como los ideogramas chinos.
O sea, en cada imagen hay como una idea base que está apareciendo, digamos. Especialmente en aquellas a las que estamos más expuestos, que son todas estas de la publicidad, ¿no? Que están súper fuertes. Y yo creo que la publicidad invierte tanto millón en hacer esas imágenes porque esas imágenes funcionan. O sea, la gente las lee, la gente las entiende. Lo que percibimos los que hacemos, los que trabajamos en esto, es que a veces hay una lectura muy ingenua de estas imágenes. O sea, la gente las está leyendo, está entendiendo, pero se está dejando llevar por cosas. Entonces ahí es donde uno piensa que sería súper interesante que uno fuera capaz de pararse un minuto, y ahí es donde el formato sirve, porque te hace pensar sobre, pararse un minuto y ser menos automático y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy siguiendo? ¿Qué me están mostrando? ¿No? Entonces no es ¿por qué hay una pareja sonriéndose para vender un departamento? Tiene que ver con la calidad del cemento. Las puertas bonitas te hacen sonreírte. ¿Dónde está el vínculo con eso? ¿Cuál es la parte menos transparente que ahí está ocurriendo? Y ahí pienso que efectivamente hay que poder ser capaz de interpretar. Creo que es interesante hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? De repente ponerse en grupo, ver algo y decir lo que cada uno está viendo dentro de eso. Creo que la comprensión lectora de la imagen es súper interesante. Creo que cuando tú ves un libro, por ejemplo, darte cuenta de que una revista, de que van en un orden y que ese orden significa cosas y que eso tiene implicancia porque están contando una historia y no otra, es súper interesante, se te abre el mundo. Para mi gusto, una cosa que sería súper interesante es esto de leer en las imágenes, de ser capaz de sacar información y de trabajar información manejándote con series de imágenes, con justamente una sintaxis de esta, ¿no? O sea, manejarte más en esa gramática, hacer ejercicios en esa gramática. Y creo que cada vez más, en la medida en que los teléfonos ahora ya empiezan a aparecer como sonrisitas, ojitos, deditos para arriba, deditos para abajo, estrellas que revientan, corazones que aparecen, ¿ah? Todo ese tipo de cosas ya vas metiendo eso, de aquí a poco vas haciéndolo con fotos. Entonces, sí me parece que es un salto interesante por lo polisémico, porque significa muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, por lo mismo que es interesante, porque no es igual a la escritura. Hay una diferencia. La escritura es perfecta para muchas cosas en nuestra forma de pensar, pero esto de las imágenes, como significan distintas cosas y como tienen sentidos tienen como bordes más difusos en lo que van significando, como las distintas culturas, más todavía que las palabras, las leen de lugares muy diferentes. Para algunos son blasfemas, para otros un chiste, para otros les evoca su pasado, su historia, no sé. Es interesante este ejercicio, porque aumenta la comprensión, aumenta la capacidad de darse mensajes sofisticados. Bueno, yo soy hijo de la sintaxis textual, de la linealidad escrita, de un pensamiento cartesiano, digamos. Pero creo que todas las personas que parten en eso y que de algún modo se empiezan a dar vuelta un poco en él, se dan cuenta que también tiene como unas paredes, que no da cuenta de todo, que hay cosas que te ocurren y que tienen que ver con tu experiencia y que es difícil describirlas con el lenguaje escrito. Como que hace parte de otros pedazos del cerebro o de la experiencia que los evade, que el lenguaje escrito tiene un límite, digamos, en esa concreción. Entonces, pienso que hay algo en lo humano que es súper difícil al parecer de meter en esta cosa la inteligencia artificial, mucho más que el lenguaje lineal. Ese todavía se está llegando, ¿no? Me parece que hay una experiencia en lo humano que excede las capacidades del lenguaje escrito. Y que en esta creación de imágenes, así como en la música, por ejemplo, creo que es otro ámbito que también lo excede, que también evoca cosas, que también te cuenta cosas que el lenguaje escrito no es capaz de dar cuenta aún de ella,
porque está en su estructura quizá, en los cuales la imagen nos aporta mucho. Y para qué hablar en el cine, ¿no? en que una sucesión enorme de imágenes también nos engloba una idea, pero incluso no con muchas, uno puede tocar cosas de manera que va simultáneamente hablando de cosas distintas, en que en el lenguaje escrito es muy difícil escribir, hay que ser tan bueno como Cortázar para poder escribir en tantos niveles al mismo tiempo y poder llevarlos todos con gracia, digamos, ¿no? Y Cortázar han habido poco. Entonces todos nosotros los otros, que somos mucho más limitados, nos vemos con dificultades en esa cosa. Y eventualmente con las imágenes podemos lograr unos niveles que acceden a otros espacios de comunicación. Entonces no los niegan, pero les aumentan otros. La imagen tiene una síntesis tremenda, o sea, toda esta famosa historia de que representa 1000 palabras es porque tú con una dejas de balbucear un montón de cosas. O sea, a veces tiene este problema de que te vas para distintos lados y otras veces justamente lo que tiene es que te pone en el lugar, digamos, ¿no? Este niñito Ailán botado en el agua, de bruces, vestido como está vestido. ¿Cuántos textos tienes que usar para este pedazo? Para un 12×15. Ponte a escribir. Y trata de lograr esa emoción en los miles de millones de personas que vieron esa cosa y que ahora están recibiendo refugiados y etcétera. ¿Qué les pasó? ¿Hay esa cantidad de palabras? ¿Caben en una legible, en un 10×12? Más chico todavía de lo que se está viendo, lo podías ver en un teléfono y te mata igual. Entonces, algo pasa, que el otro no lo tiene y es porque te evocan desde lugares distintos. La música tiene otras cosas más también que existen, o sea, pasa, no sé, le habrá pasado, me imagino, a todos los que han tenido más de un hijo. Y cuando tienes un hijo dices, oh, este amor no lo puedo creer, ¿cómo no seré capaz jamás de tener? Y aparece un segundo y resulta que tú el amor que tenías por eso no lo divides, te aparece otro, sale otro más. Entonces, una cosa que tú no creías contar con ella, de repente existió para ti. A mí me parece que con este mundo del audiovisual, de las imágenes, además del texto, si es que no lo niega, es que te amplía las posibilidades. Y eso me parece que es súper interesante. O sea, la imagen, sin texto nosotros jamás habríamos llegado a construir la fotografía. Sin texto nadie habría podido hacer fotos. El texto con la foto es más que 1+1, ¿no? O sea, como que hay una superaditividad, se produce un extra ahí. Solamente el espacio, algo crece gracias a que están juntos. Hay una historia que es sintetizar, que me parece que es súper interesante porque es una forma en que tú transmites rápido, digamos. Pero una vez que tú ya transmitiste rápido, lo que quieres es que el otro quizás no es que sintetice, es que desarrolle. Y ahí es donde me parece que esta cuestión le da un espacio, ¿te fijas? Porque en el fondo, tú, cuando estás traspasando información, ¿ya? Cuando tú lo haces en forma lineal, estás usando, por ejemplo, te bastan los bits, unos y ceros, digamos. En el otro resulta que necesitas quizás unas ondas más complejas para transmitir, porque hay como dimensiones nuevas que te están apareciendo. Pienso que es lo mismo que el asunto de esta falsa pugna con el texto. O sea, pensar que hay una pelea entre la imagen y el texto es como pensar que hay una pelea entre esta cosa de la capacidad audiovisual y el profesor. No existe tal. Lo que pasa es que la pugna me parece que profesores que han sido formados en el texto lineal, que pretendan al día de hoy, con el salto, con el golpe que nos han dado las tecnologías a todos nosotros, ¿ya? Que eso siga siendo la forma de hacerse y que la misma atención que ellos tuvieron hacia ese texto que les abría el mundo, lo tengan ahora en que tienen esas otras posibilidades de hacerlo, creo que ahí es donde se están equivocando. Pero ellos son necesarios. Lo que pasa es que lo que no es necesario es tener que hacer una copia a mano durante 4 horas. Eso quizás no es necesario para hacer el texto a mano. Quizás es importante por la caligrafía, por la sincronización de la mano con la cabeza, con el ojo, por una cosa de ese orden. Por ahí, capaz que sí, digamos, como terapia ocupacional.
Pero no sé si por el hecho de copiar, como lo hacían copiar a uno el texto. No tiene ningún sentido hacer eso al día de hoy. Es otra cosa las que hay que hacer. Entonces, ahí es donde yo creo que se topa el asunto del profesor, en ese rango marginal, digamos. Pero en esta gran cantidad de cosas, sin alguien que te ayude a encontrarle la vuelta, sin alguien que te provoque con eso, sin alguien que te traiga ejemplos nuevos, porque hay una seducción que tú tienes que lograr respecto al conocimiento. ¿Ya? O sea, lo que más a uno le funciona no es que haya una cámara, eso al final es un instrumento nomás. ¿Ya? Lo que a ti te sirve es ese alguien que te está provocando y que te dice, mira qué entretenido lo que acabo de encontrar. Me di cuenta que, tácate. ¿Cómo lo ves tú? Ese tipo es el que vale la pena. Ahora, lo que a mí me parece es que al día de hoy, donde estamos ya en este milenio, con lo que tenemos a favor, iríamos todos mucho más rápido, tendríamos muchos más niños interesados metidos adentro. Si es que en la clase de geografía, una de las cosas que se hiciera es que los niños trabajaran directamente con sus cámaras. Ahora eso requiere que el profesor pueda ver las fotos, que los niños puedan ver las fotos, que todo el mundo esté de acuerdo en eso. Ahora, les ocurrirían a ellos cosas increíbles si pudieran trabajar en el entorno de su barrio a través de reportajes fotográficos que hicieran todos ellos en aula. ¿Eso elimina al profesor? En absoluto. Sin el profesor no lo haces. Ninguna posibilidad. Pero sí quieres que él sea parte del juego. Ahí es donde yo creo que el profesor, ahí funciona. Para mí tiene que ver con ese rol. Es un mediador, definitivamente. Es un curador también. Es un alguien que te selecciona de un abanico enorme y te dice, miren, por aquí hay una escalera para ir subiendo en esta parte. Y se las muestra y la comparte con ellos y hace parte de eso. Pero claro, requiere ese nivel de implicación. Es un editor, es un mediador, es un curador, es un seleccionador de cosas, funciona como coaching también, ¿no? En el sentido de que lo está leccionando, le está diciendo que sí pueden, de que sí vayan para adelante, de que efectivamente eso que están viendo como raro es raro. Que tratan de describirlo, ¿no? Es una forma de aprender muy profunda, porque es una experiencia, se gana como experiencia mucho, lo hace al estar inmerso, se te aparecen los problemas que después aparecen a gran escala, digamos, ¿no? Y resolverlo, o sea, necesito hacer una cosa, ¿cómo le llego a todos los vecinos? Pasa por la pregunta, ¿por qué tengo que llegarle a todos los vecinos? Porque quiero describir la cosa, o sea, necesito para describir, o sea, todo lo que tú tienes que pensar, ya solo para elegir el universo sobre el que vas a trabajar, es el centro de las ciencias sociales, ¿no? Ahora, tener un profesor que lo vea y que lo provoque es fundamental. Pero es lo que esos niños van a aprender de eso, de esa experiencia, ¿ya? No importa que la foto no sea artística, da lo mismo que la foto sea artística. La foto artística es un 1% del uso de la fotografía, da exactamente igual. Lo que es interesante es lo otro. Este proceso de que tú puedas leer el mundo apoyándote en la fotografía, pero es que no es excluyente, de nuevo. Lo interesante es que te puedas apoyar. Yo creo que el hecho de construirla, pensar que la puedo construir y buscarla, más allá del resultado específico, el proceso los altera, los modifica. Sí, hay definitivamente y por eso que creo que es urgente el trabajo, porque existe mucho esa variación. Creo que en la medida en que tú seas capaz de, de poder construir una percepción de algo a través de imágenes, te permite con mucha mayor facilidad entender que lo que te están entregando está construido también. Porque te das cuenta cómo se hace. Entonces creo que lo más importante de toda esta idea de hacer eso es que tú, para describir lo que sea, para decir que la cámara está allá y que yo estoy acá y que la luz llega de lado y de esas cosas, necesitas un punto de vista, necesitas decidirlo. Entonces necesitas decir, yo quiero que este señor mire a cámara, que esté encuadrado de una determinada manera, que no se me corra de acá adentro, que no se me salga, que no se me vaya para los lados. Y eso es súper importante porque me cuenta una historia y me hace estar presente. Y esta decisión
Cuando yo a mi vez hago algo, me doy cuenta que tengo que pensar en todas esas cosas, entonces el otro también pensó en todas esas cosas. Y eso creo que es el primer dispositivo que a uno lo ayuda a entender y no a ser una víctima, sino que ser un protagonista. Que me parece que finalmente es lo más importante, digamos, ¿no? Yo creo que la fotografía, el audiovisual en general, el dibujo, es un punto de vista. Yo creo que lo que es súper complicado, por eso creo que la construcción ayuda mucho, es pensar de que lo que le están mostrando a uno fue tomado por una especie como de notario o de un Dios que registró la verdad. Eso es lo que no existe. Siempre hubo alguien parado ahí con una camarita que decidió un eje por donde se hacían las cosas, lo que está de frente, lo que está de lado, lo que le viene de costado, cómo se mira, etc. Y esa decisión, ¿ya?, es lo que uno está viendo. Es una posible de entre muchas otras. No tienes que ser tan ingenuo de pensar que esa es la única manera, digamos. La única forma que a mí se me ocurre hasta ahora es que la gente pueda construir alguna vez su imagen y darse cuenta en el proceso como que tuvo que decidir a dónde. O sea, estoy viendo una pelea entre dos personas. ¿De dónde me paro yo para contarte a ti que hubo una pelea entre esas dos personas? Los miro de frente, me echo para atrás, me pongo arriba del cerro, los miro desde arriba, pongo un dron arriba de las cabezas. ¿Cómo se cuenta? ¿De dónde se ve que esos dos están peleando? ¿Te fijas? Hay decisiones que parecen súper idiotas, pero que construyen esta realidad, digamos. ¿Por qué estas y no estas otras? Porque así se cuenta esta historia y de la otra manera se cuenta esta otra historia. Y esos cambios son importantes, entonces me decido esta otra, etc. Entonces, esta cosa de las mentiras piadosas, yo no creo que sean mentiras piadosas, creo que son puntos de vista. Desde ahí se veía así. Y este señor decidió que de esa manera se contaba mejor. Yo me pregunto qué significa una televisión educativa, ¿no? O sea, si es como, si significa una televisión en la que uno está sometido el día entero a documentales de animales, no sé si eso es la televisión educativa, digamos, ¿no? O sea, pienso si la educación pasa mucho por hacer cosas y no ser receptor solamente de cosas, no sé cuál es el modelo a veces quizás los foros sean la educación, la televisión educativa, no el modelo documental en que te explican con una pipeta y te echan dos ácidos, ¿no? Que también tiene una cosa educativa, un experimento que se hace, que tiene como un ámbito, pero que se parece más como a lo que aprovecharía un profesor que fuera malo para dibujar en el pizarrón, digamos, ¿no? Que te tiene que explicar, que otros te expliquen cómo se hace. Que ayuda, que sí sirve, digamos, pero me parece que es como un bastón que te va acompañando al lado. Ahora, una televisión educativa creo que tiene que ver más con esta cosa de construir. Y ahí es donde no sé en qué parte se establece, digamos. Por ejemplo, que fuera, claro, como un balcón donde los buenos trabajos de estos alumnos aparecieran y uno pudiera escucharlos a ellos en un momento, una cosa que esté mediada por un profesor, que esté curatoriada, que no sea 600 horas para explicar, ¿no? Que haya un formato audiovisual también que me lo haga también interesante, en que ellos me expliquen cómo llegaron, cuál era el problema que tenían, cuáles eran las cosas y el tipo de soluciones que encontraron. Creo que efectivamente estamos súper infantilizados en ese sentido. O sea, estamos siempre en una cosa en la cual nos toman un poco por idiotas, nos dan todos como hiperformateados, ¿no? Y pareciera que eso es lo que los niños o nosotros podemos soportar. Entonces creo que para todos los rangos etarios, esto de suponer al público estúpido me parece súper complicado. Y los niños, tengo 5 hijos, opino que los niños lo único que no son es lesos. O sea, están poco informados quizás, tienen poco dato duro, pero idiotas nada. Entonces las pispan súper rápido, ¿no? Me imagino varias cosas. La primera es esta idea de
de que la televisión en la sala de clases puede ser una herramienta súper interesante para pensar esta historia desde el punto de vista, desde dónde cuento una historia. Y de repente mostrar una historia y mostrarla relatada desde distintos puntos de vista y trabajarlo desde la televisión, o sea, desde un momento, ¿no? Como lo que hacen se supone que hace el director técnico ahora en el fútbol, que les muestra los videos de los partidos. ¿Ah? Un poco como en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, les muestra, les hace, fabrican y construyen un conflicto y lo relatan desde aquí, lo relatan desde allá y después ven el partido, cómo se jugó, quién, desde dónde ven una cosa, como esta descripción. Entonces ahí la televisión sería como objeto, como máquina, como aparato mecánico de reproducción audiovisual, digamos, ¿no? Que es capaz de poner en una pantalla algo que todos comparten en ese minuto. Y que permite fijar, detenerla, mostrar una escena, marcar cosas, hacer un comentario, echarlo para atrás, volverse, ver lo que se... Creo que es una herramienta espectacular, o sea, todo lo que uno puede lograr con eso es maravilloso. Como la televisión prendida, como se usa en las clínicas, en la sala de espera, en que estás ahí como esperando que pasen cosas y te van mostrando los documentales de animales o esta cosa como para reírse como de cámara oculta. Pucha, el día que no podemos salir a recreo, quizás una vez en el año, digamos. La televisión como una pantalla en la cual te pueden mostrar películas clásicas, películas de la historia del cine, es fascinante. En que de repente hay un documental de un tema específico que estás trabajando en clase y que te lo muestran en la tele, lo mejor, porque te amplía todo. Ya no solo tienes un libro, sino que también tienes otras formas de que se representan las cosas. Yo creo que esta posibilidad de entender que uno puede representar de distintas maneras, eso es lo más importante. Y la tele te abre ese espacio, fantástico. Yo creo que es muy bueno que haya una pantalla en una sala. O sea, los canales viven de eso. Los canales venden minutos de modificar niños. Eso es lo que, o sea, cuando tú cobras por los comerciales, estás cobrando por eso, estás cobrando porque te entrego esta cantidad de niños para que tú les metas esto en la cabeza durante un rato, digamos. Lo que tienen es ese poder. Es como, visto de una manera que parece como cínica, pero efectivamente lo que uno tiene es eso, lo que uno tiene es ese poder ahí. La televisión, mientras tuvo el monopolio del audiovisual, o el cuasi monopolio del audiovisual, lo está perdiendo a paso agigantado, se le está yendo a otras pantallas, se le está yendo a otros soportes, digamos. Entonces la televisión como canales abiertos, como lo que hemos conocido hasta ahora, está perdiendo esta capacidad. No está perdiendo la capacidad de transformar, está perdiendo la capacidad de tener gente parada adelante mirándola. Ahora, si tú te paras delante a mirarla, te lo hace, te hace la transformación, te engancha en esa cosa. Lo que pasa es que ahí es donde, en la cantidad de clientes, digamos, donde está teniendo el problema. No es su capacidad de cambiar. El estar concentrado delante de una pantalla, el otorgarle tu atención a eso que te están contando, eso es lo que tiene fuerza. Entonces, esta cosa que se mueve es súper atractiva y uno se queda pegado intentando descifrarla y queda conectado con esa historia, digamos. Entonces, ese es lo que tiene el poder. Eso cambia de pantalla, cambia en la pared. Yo creo que, no sé cómo calificarlo en calidad, sí en densidad, sí en densidad. O sea, la televisión, la forma de hacer películas, etcétera, post videoclips es otra. O sea, desde que se decidió que se podían contar historias de mayor complejidad en 2 minutos, cambió la historia. Cambió la historia. O sea, no te quedas así con esas películas en que el otro dice voy a ir a comer, entonces después lo acompaña y come y abre y cocina y después, no, aquí 1, 2, 3 y todo el mundo entendió lo que iba.